Hola, buenas tardes, yo soy Santiago Viteri, justamente voy a ser el tutor de esta semana y el tema que vamos a tratar en esta semana va a ser fórmulas y funciones en Excel. Ok, justamente como para dar una introducción al uso de fórmulas y funciones, vamos a dar una vuelta por los conceptos básicos que vamos a utilizar durante el curso, ¿correcto? Ok, claro, me gustaría iniciar con una frase motivacional que a mí en lo personal me gusta bastante y aplica justamente al tema que vamos a tratar. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Dicho por Aristóteles. Ok, entonces justamente la idea de hoy es poder aplicar los conocimientos que vamos a adquirir en la vida diaria y mejorar nuestra productividad. Ya, el objetivo literalmente es lograr que ustedes puedan dar el sentido práctico en la utilización de fórmulas y funciones en Excel y todo esto se puede aplicar a la vida diaria. ¿Ok? Listo, vamos a empezar entonces. Justamente entiendo que ya tuvimos una introducción a la herramienta, pero sí me gustaría también darles mi punto de vista desde esta semana, ¿no? Excel representa una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y de hecho se debe a la facilidad con la que se pueden crear fórmulas que nos permiten manejar muchos datos, ¿ok? Y de ahí obtenemos resultados que vamos a necesitar para presentar en diferentes ámbitos de nuestra vida profesional. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, esa es la idea de poder manejar fórmulas y funciones en Excel. Ya nosotros habíamos visto la semana anterior conceptos básicos, que es una fila, que es una columna, cómo podemos nombrar las filas y cómo podemos acceder a ellas. Entonces, ahora vamos a aplicar todo ese conocimiento al uso de fórmulas y funciones. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar primero por definir qué es una fórmula en Excel. ¿Ok? Una fórmula en Excel es un código que se introduce en cualquier celda. ¿Ok? El código realiza ciertos cálculos y nos va a retornar un resultado en función de lo que nosotros hayamos agregado, ¿no? Prácticamente, cuando nosotros queremos utilizar una fórmula, vamos a tener que utilizar siempre como inicio el símbolo igual. Con eso le vamos a decir a Excel que va a tener que calcular o va a tener que interpretar lo que nosotros vamos a introducir en la celda. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia no muy marcada entre fórmula y función, pero sí me gustaría empezar por poderles explicar cómo se utiliza una función. Ok, perdón, una fórmula. Ya, ¿por qué? La fórmula es algo más macro, por así decirlo, ¿ok? Podríamos poner de ejemplo el sumar dos números, ¿ok? Entonces a eso le podríamos llamar una fórmula, solo como introducción, ¿ok? Listo. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las partes de la fórmula, ¿ya? Como primera parte podemos considerar constantes o texto, porque no necesariamente una fórmula tiene que ejecutar operaciones sobre números, ¿ok? Se puede hacer también con texto y las constantes o texto, ¿ya? Pueden ser utilizadas en una fórmula, pero siempre que nosotros utilicemos un texto, vamos a tener que introducirlo dentro de comillas dobles. Eso nada más. Cuando estamos utilizando números, no es necesario utilizar este símbolo, ¿ok? Listo. Las constantes o textos son la primera parte de una fórmula de Excel. Como segunda, vamos a tener referencias de una celda, ¿ok? Como les decía antes, podríamos utilizar números o textos para utilizar una fórmula en Excel, ¿ok? Pero también podemos utilizar textos que ya estén introducidos en una celda diferente a la que estamos utilizando para la fórmula.
Como podemos ver en el ejemplo, justamente lo que estamos haciendo es sumar el contenido de las celdas de 1 más la celda E9. ¿Ok? Esto nos va a dar un resultado y se va a imprimir directamente en la celda C9, donde estamos introduciendo nuestra fórmula. ¿Listo? Vamos por por la tercera parte, los operadores. Los operadores más utilizados en Excel son los que nosotros ya conocemos. Vamos a poder sumar, multiplicar, dividir, restar e incluso concatenar. Es más, cuando estamos utilizando texto. Pero para el efecto, ahorita vamos a poner de ejemplo que para la suma vamos a utilizar el más, un asterisco para simbolizar la multiplicación, un slash para poder dividir, ¿ok? Y un guión como el símbolo de menos, ¿ok? Listo, ahora vamos a dar un salto súper rápido al concepto de funciones. ¿Por qué hay la diferencia marcada entre funciones y fórmulas? Ya lo vamos a ver. Justamente una función es una operación que ya está definida. Es decir, yo si es que utilizo la función sumar, no necesariamente tengo que utilizar celda por celda la fórmula, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es introducir los datos a la función y la función va a hacer el trabajo por mí. Ok, entonces en Excel las fórmulas pueden utilizar funciones. Ok, esto que las fórmulas incluyen en su operación funciones para obtener el resultado que estamos buscando. Ya, y de hecho, las fórmulas pueden incluir funciones, es decir, yo puedo utilizar una fórmula sumando el contenido de ciertas columnas y restando el contenido de otra. Entonces, puedo, como les decía, las fórmulas es un concepto más general, más macro. En el caso de funciones ya es un concepto micro, ya es un poco más específico, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos tener la función suma, podemos tener la función concatenar para textos e incluso hay funciones mucho más complicadas que vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, ¿correcto? Ok, vamos a ver súper rápido los tipos de funciones, porque Excel no solamente tiene un tipo de funciones, por ejemplo, funciones como para sumar o concatenar texto. De hecho, hay funciones de los siguientes tipos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas. Tenemos también para poder buscar funciones de base de datos que son un concepto un tanto más avanzado, ¿ok? Las funciones que les había comentado de texto, funciones lógicas y funciones de información. Todo esto vamos a irlo viendo en siguientes clases, pero es importante que nosotros manejemos el concepto básico de esto. ¿Ok? Entonces, justamente con tener estos conceptos básicos claros, ya vamos a poder entender de mejor forma la clase de esta semana. ¿Ok?